Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Buenas tardes, hermanos. Vamos en este momento a leer Juan capítulo 20 y su verso número 30. Juan capítulo 20 y su verso número 30 para la gloria del Señor. Hoy quiero hablar brevemente bajo el tema la importancia de creer. ¿Cuál es el tema? La importancia de creer. Dice Juan capítulo 20 verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Una vez más, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, la importancia de creer va más allá de la misma fe. O sea, fe es una esperanza. Fe es algo que se concibe en esperanza y se fecunda en el sostenimiento de esa esperanza. Pero el hecho de creer es la semilla de la esperanza y es la precursora de la fe. Nadie puede tener fe en algo que no ha creído. El punto de la concepción de la fe es creer, pero no es creer en cualquier cosa. Es creer en lo único que realmente vale la pena en creer. Creer en Cristo Jesús. Esto es algo tan relevante para cualquier situación de la vida. ¿Por qué? Porque el creer germina vida. Y usted dirá, pero el creer es fe. Sí, pero la fe ya es la concepción misma de lo que no se ve. La fe no puede nacer si no se cree primero. Por eso es importante en primera instancia creer. Al hecho de creer con todo el corazón podemos llamarle fe. Y aquí dice claramente, ¿por qué es importante creer? Porque dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué? O sea, la Biblia, ¿para qué se escribió? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Este es el meollo de todo. Aquí se acaban todas las religiones. Aquí se evaporan todos los nombres de las congregaciones. En un solo punto, en una sola columna vertebral, en un solo camino. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. A mí no me importa cuál es su profesión de fe, no me importa cuáles son sus estatutos, cuáles son sus argumentos teológicos. Eso sale sobrando si no creemos en Jesucristo como el único Salvador, como el Redentor del mundo y la ofrenda por el pecado de la humanidad. Ningún otro milagro que no venga a través del Padre por medio de Jesucristo es un milagro divino. Pueden haber otras diferentes facultades por las cuales se ejecute una operación sobrenatural, pero si no es para darle la gloria a Dios, ese milagro no es de Dios. Si no es a través de Cristo Jesús, este milagro no es de Dios. Y usted dirá, ¿y si no es de Dios, de quién es? Bueno, ¿se acuerda usted cuando Israel iba a salir de Egipto? Moisés tiró su vara, los brujos también tiraron sus varas. La vara de Moisés se hizo una serpiente y la vara de los brujos también se hizo una serpiente. Con la diferencia que la serpiente que había salido de la vara de Moisés se comió las demás. Los brujos pudieron duplicar algunas de las plagas, pero no todas. Es decir, pueden haber milagros que vienen de otra fuente, de otra parte del adversario, usando amuletos, esqueletos, etcétera, etcétera, etcétera.
Que se pueden suscitar, sí Señor, se pueden suscitar, porque el mal existe, pero el mal está sujeto a proceder solamente mediante la permisión de Dios. Sin embargo, el poder de Dios es completamente ilimitado. El poder de Dios es crucial, veraz, único, inequívoco. Lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace bueno, lo hace para siempre. Los milagros de Satanás, que el Señor los reprenda en esta noche, son made in Taiwán, son hechos en China, hombre. Esos a veces sí, a veces no. La gente se sana por un momento para tener su fe, su confianza en un lugar, en un objeto, en una reliquia, y después se vuelve a enfermar y de todas maneras se muere. Pero lo que Dios hace, lo hace una sola vez y lo hace para siempre. Lo que Dios hace es bueno y permanece para siempre. Es de la más alta calidad porque es hecho por la mano de Dios. Entonces el primer beneficio, carísimos de Jesucristo, en medio de estas circunstancias es creer, pero no creer en algo o en alguien. Es creer en Jesucristo como el único proveedor de vida. Pero estas cosas se han escrito de Génesis a Apocalipsis para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Y que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, lejos de Cristo, sirve la religión. De nada sirve. Lejos de Cristo no hay salvación. Lejos de Cristo de nada sirve la religión. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marcos capítulo 9, verso 23 dice: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dígalo conmigo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este caso específico de Marcos 9:23 se suscita cuando le trajeron a los discípulos un endemoniado que ellos no pudieron liberar. Cuando Jesús llega, le pregunta al Padre: ¿hace cuánto que le sucede esto? ¿Cómo es que esto le pasa? Y los padres explicaron la situación caótica de este muchacho. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Inmediatamente aquel joven quedó libre de este azote. Pero el Señor le preguntó a ellos: ¿pueden creer? Obviamente el otro endemoniado, pues ¿cómo podía creer? Pero Dios le preguntó a los cuerdos, a los padres: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. ¿Pero creer en qué? Creer en Jehová Dios, con el único mediador, con el único intercesor, con el único precursor, con el único Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creo que estamos en momentos difíciles a nivel mundial donde necesitamos realmente el hecho de creer, pero no en alguien ni en algo, sino en el único que tiene poder y el único en el cual se debe de creer, en un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, en un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en la presencia universal del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que debemos creer, porque creyendo que Jesús es el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios, tenemos vida en su nombre. Y recuerde, independientemente de lo que sea, usando Dios medios naturales o sobrenaturales, para el que cree, todo le es posible. Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios.
Y aquí acabamos de leer en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, en el Señor todo y nada dependen de creer. Para el que cree, todo le es posible. Lucas 1:39, nada es imposible para Dios. Todo y nada se proyectan en el hecho de creer, porque creyendo es como se germina la fe. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué cosa? Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieres creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que vamos a empezar a creer que si tenemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro Señor, estamos completamente seguros en Él y Él no permitirá que suframos más allá de lo que podemos resistir. Pero eso no quiere decir que vamos a ser hombres con una capa de superfe y que vamos a ir a buscar el peligro y que tenemos el permiso de ir a tentar a Dios, porque Mateo 4:7 dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero que si el mal viene y que si algo acontece, entonces tenemos la fe de creer, si sometiéndonos, si obedeciendo a Dios y a las autoridades algo llega a pasar, entonces creemos que Dios nos puede librar, que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede sacar adelante. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera, si llegasen a contaminarse, no va a pasar nada, no les dañará. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando creemos en Dios, no solamente somos inundados de vida, no solamente tenemos vida eterna, sino que también somos sanados de acuerdo a Marcos 16:17 y 18. Y por supuesto tenemos el beneficio más grande de creer en que somos constituidos hijos de Dios de acuerdo al Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que le aceptaron, a los que le confesaron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Óigame, esta potestad es más importante que cualquier sanidad, es más importante que cualquier milagro, porque dejamos de ser esclavos para ser libres, dejamos de ser bastardos para ser verdaderos hijos. A los que creen en su nombre les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hecho de ser hijo de Dios es verdaderamente tener derecho, inmerecido, pero derecho a la vida eterna. Juan capítulo 3 y su verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, oiga bien, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando estoy hablando de creer, y cuando estoy hablando de vencer en el creer, no estoy hablando solamente de la protección o de la sanidad de un humilde y miserable virus que cabalga sembrando la muerte en el mundo entero. Estoy hablando de algo más glorioso, de algo más grandioso, que es vencer la misma muerte, vencer el pecado, vencer la carne y proyectarse a vida eterna.
porque de que vamos a morir en la tierra, vamos a morir, es cuestión de tiempo. Lo mismo nos morimos hoy, mañana, en 3 años, en 5 años, en 15, en 20, en 50, en 70, en 100 años. Pero de que parqueamos el cuerpo, lo estacionamos. Pero cuando somos constituidos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida, y tarde o temprano esto corruptible es investido por la incorruptibilidad. Recuerde que para nosotros los que creemos en Dios, si morimos y nos entierran, seremos resucitados para recibir al Señor en el aire, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 14, versos 13, 14, 15 y 16 en adelante. Y si estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que el problema no es el virus, el problema no es la muerte, el problema es creer o no creer en Jesucristo. El que cree tiene la vida, el que cree, el que tiene al Hijo tiene la vida, y la muerte no tiene potestad sobre él. Que nos puede sanar de esto, nos puede sanar. Que nos puede proteger, nos puede proteger. Que nos puede guardar, nos puede guardar. Pero de nada serviría que nos guardara del virus si morimos en pecado. Lo más importante es que salve nuestra alma, que regenere nuestro espíritu y que proteja nuestro cuerpo. El cuerpo es la última instancia. Lo primero es nuestra alma, porque para aquel que está en Cristo, morir es ganancia. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces sigue diciendo la Escritura, Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy importante creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esto es lo más importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está la ira de Dios? En aquellos que no han creído. ¿Que no han creído en Dios? No. Todo mundo cree en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Sino el que no ha creído en el Hijo de Dios. Porque nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, está rico, está delicioso. De cierto os digo, Juan 5:24, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Juan 5:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. No solamente esta vida efímera que tarde o temprano pasará, sino vida eterna. Y oiga al final, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, y yo, dijo Cristo, le resucitaré en el día postrero. O sea, no importa en última instancia cuándo nos toca y de qué vayamos a morir, si el Señor promete resucitarnos incorruptibles en el día postrero. Juan capítulo 6 y tu verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto, o sea, ciertamente les insisto,
certeramente el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Carísimos de Jesucristo, este es un momento de convulsión mundial. La gente se desespera, la gente tiene miedo a la muerte física o a perder un ser querido, un familiar cercano, y es lógico, es normal, es humano, pero esto no debería de preocuparnos. Deberíamos de preocuparnos más, de pensar más que nuestro nombre esté o no esté escrito en el libro de la vida, porque condiciones como la que estamos viviendo se han dado siempre y se van a seguir dando. Cataclismos, terremotos, maremotos, tsunamis, huracanes, guerras, hambres, pestes. De hoy en adelante será lo común. Estamos entrando a principio de dolores, pero lo más importante es creer en el unigénito Hijo de Dios, porque creyendo en Él tenemos vida, tenemos sanidad, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios y vencemos la condenación eterna. Así que hay una gran diferencia entre creer y no creer. E insisto, no creer a alguien o en algo, sino creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos la vida eterna. Bendita sea la gloria de Dios. Yo siento el poder que emana de Dios en este momento para orar por usted. Si usted no tenía muy clara su fe y estaba creyendo en cualquier otro cuento, en cualquier otra falacia o filosofía religiosa, hoy la palabra ha sido clara. En Juan 14:6 dice que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Cristo Jesús hoy extiende sus brazos y le llama y le dice: ven a mí, ven a mí. Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero restaurar, hoy quiero empezar a trabajar en ti. Y de aquí en adelante, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el Dios a quien nosotros servimos nos puede cuidar, nos puede guardar, nos puede sanar. Pero lo más importante no es eso, nos puede dar vida eterna. Podemos vivir con Cristo toda la eternidad. ¿Se imagina lo que es la eternidad? No estoy hablando de 50, 100 años, estoy hablando de vivir perpetuamente solamente creyendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Hoy reprendo el miedo en el nombre de Cristo Jesús, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Este es el tiempo de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué le parece si hace una oración conmigo donde se encuentra en este momento? Si usted ya es salvo, usted ya es creyente, pero siente que su fe se ha debilitado. Muchas personas en este momento, en vez de humillarse a Dios, están muy enojados, están blasfemando. Dicen que si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Están muy enojados porque no pueden ir al estadio, porque no pueden ir a la carrera de caballos, a las peleas de gallos, de perros, etcétera, etcétera, porque no pueden hacer ciertas cosas a las cuales estaban acostumbrados. Pero usted y yo sabemos que Dios está limpiando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, está limpiando el planeta, la naturaleza, y nos está dando un llamado de calidad. Nos está acercando a su presencia. Si usted ya conoce a Jesucristo y se siente confundido, siente que se ha apartado, siente que se ha alejado, este es el tiempo justo y este es el llamado para aceptar y para reconciliar. Si quiere que personalmente uno de nuestros consejeros ore por usted, marque en este momento al 213-840-7500.
840-7500. Si gusta hacer una oración conmigo para reconciliarse o para aceptar a Jesucristo como su único Salvador, puede repetir esta pequeña oración. Padre Celestial, hoy me humillo delante de ti. Reconozco tu plan divino. Acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi único Salvador. Me reconcilio con Él. Reconozco mis pecados. Te pido que tengas misericordia de mí, que me laves, que me limpies, que me restaures, que me regeneres. Yo creo en ti. Yo me reconcilio contigo y públicamente te confieso como mi único Salvador. Ten misericordia de mí. Hoy recibo la salvación de mi alma, la sanidad de mi cuerpo y la seguridad que emana de ti. En el nombre de tu Hijo amado, gracias Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Sea bendito el nombre precioso de Cristo Jesús en este momento. Hemos escuchado el consejo de la palabra del Señor. Dios realmente se ha glorificado. Dios se ha dejado sentir de una forma extraordinaria. Y yo sé que Dios en este momento está haciendo un milagro en la comodidad de su hogar, el vehículo, no sé dónde me esté escuchando, en qué lugar, en qué situación, en qué posición, posiblemente en la cárcel, en la cama de un hospital o sencillamente con su familia. Pero yo voy a orar para que Dios haga un milagro en este momento. Señor, extiendo mi mano y te suplico por favor que hagas un milagro en todos aquellos que han creído. Ellos creyeron en ti, tienen la salvación y la vida eterna, pero ahora te ruego que pases tu mano de poder, tu mano llegada sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación negativa. Por el poder de la palabra, Señor, confío en tu palabra. Mateo 18:18 dice que lo que yo atare en la tierra será atado en el cielo, y yo confío en esta palabra. Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastará debajo de mis pies a Satanás, y yo recibo esa palabra. Marcos 16:16 dice que a los que creen, oh bendita sea la gloria del Señor, los que creen en su nombre harán señales, milagros, maravillas, y yo recibo esa palabra, que sobre los enfermos pondrían las manos y los enfermos sanarían. Yo recibo esa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de predicarte, de servirte y adorarte. Mueve tu mano con poder y autoridad. Haz milagros y maravillas en este momento. Lo creo, lo recibo y lo confieso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.